Aquí estamos de regreso a nuestro programa Tiempo Reformado, un tiempo para ir creciendo juntos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos en nuestro segundo bloque, donde nosotros estamos viendo lo que es la doctrina bíblica reformada. Y hasta la semana pasada nosotros hemos pensado un poco acerca de cuál es la reacción de Dios frente al pecado. En otras palabras, cuáles son los castigos que Dios ha derramado sobre el hombre frente a los pecados del hombre. Nosotros hemos visto a través de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hablan acerca del castigo de Dios ante el pecado, y en especial nosotros hemos visto el castigo más drástico y severo y el castigo más trágico, que es el de dar la sentencia de muerte y una muerte eterna. En otras palabras, estamos hablando que Dios castiga a través del infierno también. Entonces nosotros hemos visto que todos nosotros estamos destinados a una eternidad, pero todo depende si nosotros vamos a pasar esa eternidad en el reino de Dios o en el infierno. O sea, no hay un punto medio, es uno u otro, es blanco o negro. Por lo tanto, no creo que haya otro problema más grande que este, el problema de ver dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Ya que todos nosotros vamos a pasar la eternidad en algún lugar, tenemos que saber si es en el reino de Dios o en el infierno. Por eso es que nosotros tenemos que hacernos las preguntas. Si es que todos nosotros deseamos vivir la eternidad en el reino de Dios, la pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros pasar la eternidad en el reino de Dios? ¿Cómo podemos ser destinados a vivir eternamente con el Señor sin ser echados al infierno? Primero, debemos saber bien y reconocer de antemano y estar de acuerdo de que nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos alcanzar la salvación. El hombre, por más que quiera, por más que trate, no puede alcanzar la salvación, no puede salvarse por sí mismo. Solo Dios tiene la potestad de librarnos y salvarnos. Por eso es necesario quitar de encima todo pensamiento, toda intención y la tentativa de encontrar algún método y alguna forma de poder llegar a la salvación. Por eso es que nosotros tenemos que saber ahora de que por nuestra propia cuenta nada podemos hacer y ver más bien lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha realizado y lo que Él ha preparado para traernos la salvación. Y hoy entonces estaremos pensando un poco acerca de algunos factores por los que el hombre no puede salvarse a sí mismo. No vamos a hablar netamente de la salvación, pero vamos a ver por qué el hombre no puede salvarse a sí mismo. El primer punto es que el hombre está muerto en su delito y pecado. La Biblia nos enseña que el hombre nace en un estado muerto espiritualmente. En Efesios capítulo 2, versículo 1, por ejemplo, nos está diciendo de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También en el versículo 5 del mismo capítulo, Dios está diciendo: aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. En ambos versículos, tanto en el versículo 1 como también en el versículo 5, la expresión muertos, esta expresión muertos significa la muerte espiritual, un estado donde nosotros estamos separados, alejados de Dios. Desde la caída de Adán, la caída del hombre, todo descendiente de Adán nace en ese mismo estado de corrupción, un estado depravado espiritualmente. Por más que el cuerpo esté vivo, el espíritu se encuentra muerto. ¿Y qué es lo que el muerto puede hacer? Un difunto no puede hacer nada, no puede desear nada, no tiene ninguna intención. El hombre que se encuentra muerto espiritualmente, entonces no puede hacer nada en lo espiritual. Por eso el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios ni conocerlo, ni menos comprender la palabra de Dios. Por lo tanto, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 nos dice de esta manera: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, no vamos a detallar este versículo en sí, pero vamos a ver la parte media donde está diciendo el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría estamos hablando? En la primera parte de este versículo dice que con la sabiduría del hombre, la sabiduría de este mundo, uno no puede alcanzar el conocimiento de Dios. Es porque en el momento que Adán pecó, toda la función espiritual,
todos sus conocimientos espirituales se han disolvido, ¿no? Todo lo que Dios había depositado en Adán, como siendo el primer hombre, todo eso en lo espiritual se ha desaparecido, por lo cual eso nos imposibilita el conocimiento de Dios. Si nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, también nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces claramente este versículo nos está confirmando de que el hombre natural, o sea, el hombre, una persona misma, no puede conocer a Cristo, tampoco puede entender ni puede discernir las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo espiritual solamente tiene que ser discernido por el Espíritu. Además, tratan estas personas quienes no creen en Dios, tratan a los creyentes como fueran ingenuos o si fueran locos. Así que toda obra espiritual tiene que discernir con la ayuda del Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo, nosotros no podemos entender las cosas espirituales. Romanos 8:7 también nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Las personas que viven alejados y separados de Dios no son personas que viven sujetos a la ley de Dios, ni tampoco pueden ser guiados por el Espíritu Santo. No solo es eso, sino que también viven según los deseos de la carne y las costumbres de este mundo, por lo cual están en enemistad con Dios. Por lo tanto, el hecho que el hombre pueda salvarse a sí mismo, esto es algo imposible. ¿Por qué? Porque el hombre está alejado de Dios y no puede comprender las cosas de Dios. Además, Jesús llama a estas personas, a los incrédulos, ¿cómo los llama? Los llama como ciegos espirituales. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere? Se refiere a que el hombre no tiene la capacidad de ver ni percibir las cosas espirituales. De esta manera, toda persona está muerta espiritualmente, como ya lo hemos dicho. Y esto hace que el hombre entonces le sea imposible buscar una manera de salvarse a sí mismo. En segundo lugar, el segundo factor que nos imposibilita buscar la propia salvación es que el hombre es esclavo de Satanás espiritualmente. ¿Por qué decimos esto? En Efesios capítulo 2, versículo 2 nos está diciendo así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, la expresión príncipe de potestad del aire se refiere a Satanás. Por lo tanto, las personas que no creen en Jesús están bajo el dominio de Satanás. En otras palabras, están siendo esclavizados, por lo que no puede librarse por su propia cuenta. Para poder seguir a Dios, es necesario que nosotros primero seamos libres de ese yugo, seamos libres de ese dominio de Satanás. Sin embargo, nosotros vemos que Satanás, el diablo, es más poderoso que el hombre, es más sabio que el hombre. Y Satanás, siendo el líder de los ángeles caídos, está obrando y operando en los hijos de desobediencia. En otras palabras, está obrando y operando en nosotros. O sea, antes de creer en Cristo, estuvo operando en nosotros también. Nosotros no somos gente que desde un principio estamos desligados de Satanás, sino estamos tan unidos con él que nosotros ni siquiera lo sabíamos. Ahora, este mundo está bajo el dominio de Satanás. Para que ustedes sepan, el mundo está bajo el dominio de Satanás. Sin embargo, nosotros tenemos que entender esto, de que él no es el dominio total sobre el mundo, sino es el dominio que Dios le ha permitido. O sea, tiene limitaciones. Satanás no puede gobernar totalmente en su libertad, sino tiene limitaciones hasta el rango donde Dios le ha habilitado. Así que nuevamente recalcamos que el hombre hoy está bajo el dominio y el gobierno del diablo desde su nacimiento. Podríamos nosotros también decir que todas las delincuencias, los crímenes, todas las malas cosas que están aconteciendo hoy día en nuestro alrededor y alrededor del mundo, todo es porque estamos bajo el dominio de Satanás. Toda la descendencia desde Adán hasta hoy día, sin tener en cuenta esto, quizás muchos no conocen de esta verdad, pero el tema es que todos nosotros estamos bajo ese dominio.
Y es algo que nosotros no podemos negar, es algo que nosotros no podemos darle la contra, porque es una verdad que la Biblia nos está revelando. Así como un pez que está muerto es llevado por la corriente de las aguas, así también nuestra vida, ya estando en el dominio, bajo el dominio de Satanás, nosotros somos llevados por el rumbo de esta vida. O sea, la corriente de la vida, la corriente de este mundo es lo que nos está guiando y lo que nos está llevando más hacia el mundo, cuando nosotros no estamos en Cristo. Por lo tanto, la persona natural tiene que entender de que nosotros, por más que no hayamos hecho nada en especial, ya estamos destinados a la perdición eterna. Estamos destinados a ser juzgados y a ser sentenciados juntamente con Satanás. Muchas personas no tienen este conocimiento. Sin embargo, eso no los puede librar de esta verdad, de esta realidad. Por eso es que nosotros tenemos que librarnos del yugo de Satanás. Pero la única manera es que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta. El único que nos puede librar de esas manos de Satanás es Dios. El tercer factor que nosotros hoy tenemos que ver es que toda persona tiene una naturaleza depravada e incapaz de salvarse a sí mismo. Si vemos en Jeremías capítulo 17 versículo 9, nos está diciendo así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Desde el inicio de la historia humana hasta la fecha, el hombre ha tratado de perfeccionarse a sí mismo de varias maneras, a través de muchos entrenamientos, a través de meditaciones y muchas otras cosas que estaban en el camino. Sin embargo, ¿cuál fue el resultado? Desastroso. No pudieron llegar a la perfección, no pudieron llegar a la santidad. En otras palabras, el hombre nunca logró ser bueno y perfecto. Después de que Adán había caído en el pecado, luego de la caída del hombre, la simiente pecaminosa de Adán pasa a toda su descendencia. Esto quiere decir que toda la descendencia, todos los que nacen de Adán, en su propia naturaleza ya son pecadores. O sea, ya tienen y están heredando esa simiente depravada, esa simiente corrupta, por lo que nos imposibilita poder seguir la ley y sujetarnos a la ley de Dios. Por eso nosotros no somos capaces de poder cumplir con esas leyes. La historia del pueblo de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nos está mostrando muy claramente cuál es la naturaleza del hombre. Es que la naturaleza del hombre no tiene la capacidad de poder cumplir y obedecer las leyes de Dios, lo cual nos refleja que el hombre no puede alcanzar la salvación por su propia cuenta. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en varios versículos, a través de varios versículos, nosotros podemos ver que Dios ha dado las leyes, y cuando dio las leyes, también había dicho, aquellos quienes cumplen con estas leyes también vivirán por ellas. Esto en cierta manera está reflejando de que el hombre, si cumple con las leyes al 100%, entonces podrá llegar a alcanzar la salvación. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto a través de la historia es de que el hombre no puede cumplir con todas las leyes. Y entonces, si Dios está buscando el 100% de la obediencia, si es que Él está buscando ese 100%, es que realmente, o sea, el hombre no lo puede hacer. No hay ningún hombre en este mundo que haya nacido en este mundo que ha podido alcanzar el 100%. Por eso, en Romanos capítulo 3, versículo 20 nos está diciendo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la razón por la que Dios ha dado estas leyes no es para que el hombre, cumpliendo esas leyes, pueda alcanzar la salvación, sino es que a través de las leyes pueda darse cuenta sí mismo, por su propia cuenta, pueda entender de que el hombre no tiene la capacidad de llegar a la salvación, y es por eso que a través de las leyes Dios desea que el hombre pueda buscar más a Dios, pueda enfocarse más a Dios para buscar la salvación. O sea, porque el hombre, como el hombre no puede llegar a la salvación, ahora tiene que buscar a alguien que los puede realmente llevarlo a la salvación. Y por eso mismo Dios ha entregado las leyes, para que a través de las leyes sea el conocimiento del pecado, y a través del conocimiento del pecado se dé cuenta de que con el cumplimiento de las leyes no hay ninguna persona que pueda ser justificada delante de Dios. Ahora, si vemos también en el capítulo 3 de Juan,
nosotros encontramos un personaje muy conocido que es el famoso Nicodemo. Nicodemo, él ha buscado a Jesús, a pesar de que él era un líder de los judíos, era un líder reconocido y respetado. A pesar de ello, él va una noche a buscar a Jesús para preguntarle acerca de cómo poder alcanzar la vida eterna. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Él dijo así, en el versículo 3 y el versículo 5, nosotros vemos cuál fue la reacción de Jesús, cuál fue la respuesta de Jesús. Y él dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Supuestamente, Nicodemo, siendo un hombre, un líder religioso, un hombre respetado por ser ese líder influyente en el aspecto moral, social, ético, como también espiritual. O sea, en muchas personas, a los ojos de muchas personas, Nicodemo podía verse como un santo, como una persona que era digna de llegar a la salvación. Sin embargo, lo que Jesús estaba diciendo era totalmente lo contrario. Estaba diciendo de que con el cumplimiento de las leyes no hay ninguna persona que pueda ser salva, que pueda alcanzar la salvación. Si no es nacido del Espíritu, no hay nadie que puede llegar a la salvación. Por eso es que Jeremías 13:23 también nos está declarando, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Por más que el hombre pueda hacer muchas buenas obras de caridad, todas esas obras, esa justicia que no es realizada con fe, eso simplemente desde la perspectiva de Dios es algo errado, es un pecado. Y esto significa que si no hacemos todo para la gloria de Dios, simplemente nosotros sabemos de que no estamos haciendo lo correcto. Dios está buscando las personas quienes puedan glorificar a Él en todo lo que hacen. Sin embargo, si es que nosotros hacemos algo en nuestro propio esfuerzo para buscar nuestra propia gloria, esto simplemente ya está mostrando de que todavía nosotros estamos siendo guiados no por el Espíritu, sino por Satanás, porque estamos nosotros en contra. Cuando estamos buscando nuestra propia gloria, simplemente estamos nosotros rebelándonos contra Dios. Entonces, frente a esto, podemos ver que el profeta Isaías también dice de la siguiente manera, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Estos versículos simplemente nos están diciendo de esta manera, que nosotros, por más que nosotros hagamos todo el esfuerzo posible, de la perspectiva de Dios simplemente somos como trapo de inmundicia. No hay nada más que eso. Como resultado del pecado original, toda la humanidad se ha depravado y la Biblia está declarando que el hombre en ese estado es incapaz de hacer algo para llegar a la salvación. Por eso es que Jesús también declaró, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto lo está diciendo en Juan capítulo 6, versículo 44. En el versículo 65 también Jesús sigue diciendo así, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Todo esto se enfoca a que solamente el Padre tiene la potestad de traernos a Cristo, tiene la potestad de llevarnos a la salvación. Si no es el Padre, no hay nadie que nos pueda salvar. Por lo tanto, la salvación pertenece únicamente a Dios. No hay ningún otro que pueda salvarnos. Si alguien viene a prometerle la salvación, tiene que preguntarse a sí mismo si proviene de Dios o no. Porque si no es de Dios, no hay nadie que nos pueda salvar. De esa manera, Dios, conociendo toda esta situación que nosotros estamos pasando, Él ha preparado el camino de la salvación para el hombre. Por eso envió a su Hijo unigénito, a su verdadero Hijo amado unigénito, Jesucristo, para poder así hacer que Él cumpla con todas las leyes y también Él pueda llevar consigo esa cruz en nuestros lugares, para poder así pagar la deuda del pecado, derramando la sangre preciosa en esa cruz.
Y después de esa muerte en la cruz, Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para darnos esa vida eterna. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, donde está gobernando el universo. Por lo tanto, lo único que nos queda hacer es creer en Jesús, es creer en aquel al cual Dios ha enviado para salvarnos. Y así, cuando nosotros creemos en Él, es simplemente seguir confiando, seguir viviendo en esa confianza plena en Jesucristo. Entonces, la Biblia nos está relatando esta historia. Y esta historia justamente es la historia de la salvación, es la historia al cual nosotros le llamamos el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es justamente este Evangelio que nos trae la salvación. Por eso, no hay ninguna otra manera que nosotros podamos salvarnos. Solamente es Dios el único que puede tener la potestad de poder llevarnos a la salvación. Vamos a una pausa con una alabanza y luego regresamos con el pastor Daniel Cueva, que está pastoreando la iglesia presbiteriana Perla, que se encuentra en el distrito de La Perla de Callao. Y yo me despido de ustedes deseando volver a encontrarnos el sábado que viene en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que tengan una linda y bendecida noche. Hasta luego.